Este es el tercer día, hermano, de esta semana especial por México y nos estamos basando en el libro del profeta Amós, y ya lo sabe usted bien. Posteriormente se quedará de base a partir del siguiente día viernes y aquí hasta que lo terminemos, si es que Dios nos presta vida. Y hasta ahorita, hermano, hemos estado viendo básicamente lo que ninguna nación debe de practicar. Lo que hemos visto hasta ahora, todo el capítulo 1, lo poco que llevamos del capítulo 2, lo que veremos de lo que resta del capítulo 2, es lo que ninguna nación debe de practicar. Ninguna nación, no importa si es un país desarrollado o uno subdesarrollado, no importa si es un país recién independizado o ya tiene muchos años. Esto nos enseña el libro de Amós, lo que ningún país debe de practicar, lo que ningún líder político debe de aprobar para su nación. Aquellos que tengan la facultad de poder decir sí que vaya esta ley, sí que vaya esta otra, lo que ningún líder político debe hacer, ni lo que a ninguna persona le debe de nacer desde su corazón. Esto es lo que nos enseña en estos primeros 2 capítulos el profeta Amós. Porque el Dios de justicia, el Dios de la justicia, nunca va a dar por inocente al malvado. No importa si es un rey, un presidente, un político, un empresario. Entonces Dios llama a un hombre vil, porque ya dijimos que Amós pertenecía a una vida de campo completamente. Sus 3 trabajos eran meramente laborar en el campo. Llama a un hombre vil, estaba trabajando en el ganado cuando Dios le hace un llamado para que cargue con un mensaje, con una responsabilidad de comunicárselo a los reyes, para comunicárselo a las naciones. Y vea qué grande transformación Dios trajo para la vida de esta persona, que solamente se había estado rodeado quizá de personas en igualdad de condición que él, pastores, que se había rodeado solamente de bueyes, que sus manos estaban sucias, cayudas, trabajadas. Y ahora Dios lo llama y le dice: tienes que irle a hablar a las naciones, tienes que convertir ahora en un diplomático e irle a decir, y yo voy a depositar en ti un mensaje, una carga, una responsabilidad para un juicio a esas naciones. Quizá fue un hombre despreciado por sus hermanos primeramente y también por las otras naciones, por su lugar de origen, por su condición. Fue un hombre que dice: bueno, ¿y a ti qué? Mírate quién eres, ¿qué me puedes venir tú a mí a enseñar? ¿Qué me puedes decir tú a mí? Quizá fue un hombre despreciado. El mapa que les mostraba el domingo, hasta ahorita vemos cómo Dios enjuicia a 6 ciudades. Dios enjuicia a 6 ciudades de 5 países vecinas de Israel. Las 6 ciudades, los 5 países, son por injusticias sociales a los hebreos, crímenes humanitarios que esas 6 ciudades, que esos 5 países le provocaron constantemente a Israel, no una semana, no un mes, sino por mucho tiempo que lo estuvieron haciendo. Cuando los paisanos de Amós escuchan el castigo, ahí que ya no les caía tan mal, sino que los mismos israelitas decían: ah, caray, esto sí me interesa. Sígueles diciendo a estas naciones que por años nos han perjudicado, que por años nos han lastimado, que nos han herido, que nos han dado muerte. Sígueles diciendo: ya no me caes tan mal, campesino, ya no me caes tan mal, querido pastorcito, ya no me caes tan mal. Sígueles, dales con todo. Ellos aplaudían las decisiones del Señor. Comenzó con los sirios, ahí usted puede ver Damasco, ¿sí? Y dice que ellos fueron enjuiciados por trillar a Galat, una ciudad de Israel, y yo les enseñaba que trillar en el hebreo significa serruchar, y serruchaban mujeres embarazadas. Después le siguieron 4 de las 5 ciudades que componía el país de Filistea. Usted lo puede ver a su izquierda. 4 de 5. ¿Por qué no aparece la quinta? Porque Gat, que era la quinta ciudad, ya estaba siendo dominada en tiempos del rey Usías. Pero las 4 ciudades filisteas restantes fueron enjuiciadas por trata de personas, porque Dios les decía: ustedes vendieron a las personas como si fueran esclavos y los hacían por mayor, como si estuviera vendiendo ganado. Y Amós sabía de esto porque él era boyero y él sabía cómo se maneja las cabezas de ganado, y Dios le dice: diles que así estaban vendiendo a la población.
Después continuó con Fenicia, que es la ciudad de Tiro, que está más hacia el norte de Filistea. Y ellos los enjuician por no haber respetado previos acuerdos que había llegado con la nación de Israel, por la infidelidad de la palabra. Hoy día nosotros podemos ver cómo la gente tristemente no le da el valor a la palabra. Si no hay un papel firmado, lo que tú hayas dicho, al acuerdo que tú hayas llegado, se puede romper, se puede no respetar en el momento que sea. Y eso es lo que Dios estaba diciéndole a los de Tiro. Ustedes violaron el pacto de hermanos que tenían. Después siguen 3 ciudades de Jordania que ya están hacia el este de Israel. Primero empieza con Edom. Ellos son los descendientes de Saúl, recuerde usted. Y estos, los edomitas, fueron los peores de todos, porque se les enjuicia por 3 causas. Primeramente por asesinos. Dios dice que mataron. Después dice que no mostraron ningún tipo de compasión. Para poder matar, la compasión queda de fuera. Tienes que tener una sangre fría. Pero sobre todo ellos fueron enjuiciados por ser rencorosos, por guardar durante tantos años, desde el tiempo. ¿Usted cree que Saúl no le guardó rencor a su hermano? Durante todo ese tiempo los edomitas estuvieron guardando el rencor, y llegó un tiempo en el que lo expulsaron, en que lo sacaron. Ese mal del rencor les duró generaciones. Dios los enjuició. Después la segunda ciudad de Jordania fueron los amonitas. A ellos se les señala por haber dado intervencionismo en otra ciudad. Cometieron genocidio, violaron soberanías. Ellos creyeron que podían llegar al lugar que fuera, a la ciudad que fuera, y hacer lo que se les placiera. Y el último de las ciudades vecinas en ser enjuiciado, Moab. Ellos se les enjuició por atrocidades malévolas. Mataron al rey, calcinaron sus huesos, y con eso que queda, adornaron las paredes de sus templos. ¿Sí? ¿Y sabe por qué hicieron esto? Porque ellos tenían, los moabitas tenían la idea de que cuando se calcinaba a alguien, era la forma de seguir causándole, lastimando su alma para siempre. Por eso es que ellos decidieron quemar por completo los huesos del rey. Pero después de esto, de que Amós termina de decir lo que Dios tenía para cada nación, Amós vuelve a caerle mal a sus propios hermanos. Les había caído ligeramente bien cuando se trataba de los demás, pero Amós vuelve a caerles mal, porque los siguientes en la lista fueron ellos mismos. Y esto ya no me gustó. ¿Cómo que yo? Y empezó el Señor con Judá. Y Judá fue señalada porque menospreciaron la ley de Jehová, por no escucharla, por no aprenderla, por no compartirla, por tergiversar la ley de Jehová y adaptarla a su propia conveniencia. Por eso fue enjuiciado Judá. Su castigo de Judá, al igual que el resto de las naciones, fue la misma: la conquista de la ciudad. Quedaron en llamas, sus palacios y sus puertas fueron consumidas por el fuego. Pero esto no ha terminado, tristemente, para los israelitas, porque veamos lo que Dios quiere comunicarnos a nosotros con la 8ª y última ciudad que corresponde, la ciudad de Samaria, donde Amós estaba predicando. Que el Señor nos bendiga en esta noche. México para Cristo, les recuerdo, yo sé que es nuestra fe y nuestro deseo, México para Cristo. Amós capítulo 2, y le vamos a dar lectura todos juntos del versículo 6 hasta el 10. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel, y por el 4º no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que entréis en posesión de la tierra del amorreo.
Y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo: no profeticen. Pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas, y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, pues el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. ¿Sí? Todos los días nosotros aprendemos a modificar conductas, actitudes, pensamientos hacia con el trato del prójimo. Si es creyente o no es creyente, nosotros tenemos la misma demanda: ser justos con los demás. Así que cuando alguien diga: es que ya eres cristiano, sí, pero eso no me convierte a mí en automático en una persona justa. Estoy aprendiendo de mi Dios a tratar a los demás, porque estoy conociendo lo que a Dios le agrada, porque estoy aprendiendo a amar al prójimo, porque estoy aprendiendo a bendecir al que maldice, porque estoy aprendiendo a no pagar mal por el que me da mal. Entonces todo eso es un aprendizaje de aprender a ser justos. Así que yo dudo que nosotros no hayamos sido injustos con alguien jamás. Cada uno sabrá con quién ha sido injusto, cuándo fue injusto, de qué manera practicó esa injusticia. Pero también estoy seguro que cada día avanzamos en ser menos injustos. Usted es menos injusto que cuando conoció al Señor hace 3, 4, 10, 20 años. Ese proceso usted lo ha ido mejorando, ¿sí? No es la experiencia natural. Usted dice: es que ya estoy grande, ya avancé en edad y eso me hace como que ser un poquito más compasivo. No es la edad, porque hay adultos que son injustos y hay jóvenes que no lo son tanto. Entonces, la justicia para con los demás no tiene que ver con la edad. La justicia es una cualidad que Dios va sembrando y trabajando en nuestros corazones todos los días. Vaya conmigo al libro de Deuteronomio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Dice el 20, la justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Esto que les dice el Señor muchos años antes en la ley es una cuestión de justicia humana, para con su prójimo, para con su hermano. No vas a aceptar sobornos, vas a seguir la justicia para que Dios te bendiga, para que heredes la tierra. No serás malo con tu hermano, no serás mala con tu hermana. Salmo 37 a su pueblo dice: confía en Jehová. ¿Y qué dice la segunda parte? Haz el bien. Esa parte es de justicia humana. Primeramente, confía que Jehová está trabajando en ti, y después tú también pon tu parte y haz el bien. Trata bien a tu hermano, trata bien a tu prójimo. No veas a nadie por arriba del hombro, no importa quién sea, no importa cómo se llame, no importa lo que te haya hecho. Confía en Jehová y haz el bien. ¿Y por qué el rey David dice primero confía en Jehová? Porque Jehová sabe si alguien te ha hecho mal a ti. El que le va a retribuir es Jehová mismo, no tú. Dice: confía en el Señor. Es que me hicieron esto. Confía en el Señor y tú haz el bien. Regresemos avancemos al libro de Amós, donde estábamos. Dice: Amós está parado en el reino del norte y les dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel, y por el 4 no revocaré su castigo. Dice: porque vendieron por dinero al justo. No sé cuál de las 2 injusticias que vamos a ver ahorita en el versículo 6, no sé cuál de esas 2 injusticias mencionadas en este versículo es peor. Pero Dios comienza confrontando a su pueblo, a los norteños, que vendieron sin razón alguna, sin una sola excusa, vendieron al justo. Tan solo lo hicieron, yo creo, por placer, por el deleite de enseñorearse sobre alguien más, de sentirse fuertes,
de sentirse poderosos. Pero Dios les está diciendo, ustedes sin causa alguna vendieron al justo. Cuando Dios les había dicho, vela por tu hermano, haz el bien, ellos hicieron todo lo contrario. A alguien que sin deberla ni temerla, alguien que se comportaba de una manera correcta, ustedes lo tomaron y lo vendieron. A sus hermanos, a los que vendían, no los mandaban de vacaciones, los mandaban a sufrir. Eso significaba venderlos. Los mandaban a sufrir y muchas veces los mandaban en automático a que los mataran. Y a eso los vendían. O sea, yo me imagino que llegaba uno, lo agarraba, te vendo es que me hace falta, yo tengo un vecino que mira, es como afeminado porque nunca se mete en problemas, es una persona que casi no habla, respeta a sus padres, te lo vendo, es fuerte, es joven, te lo vendo, te va a servir mucho. Solo por diversión lo hacían así. Levítico 25, sigamos viéndola. Y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo, como criado, como extranjero estará contigo hasta el año del jubileo, te servirá, el año en el que eran libres ya todos. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá. Porque son mis siervos, los cuales yo saqué de tierra de Egipto. No serán vendidos a manera de esclavos. No te vas a enseñorear de él con dureza, sino que tendrás temor de tu Dios. Dice, cuando tu hermano haya quedado pobre porque pasó una racha negativa, y él viene a ti y se venda, ¿sabes qué? No tengo trabajo, pero yo puedo limpiarte la casa, yo puedo lavarte la ropa, yo puedo plancharte tus camisas. Dice, lo vas a tratar como criado, pero cuando sea el año del jubileo, cuando haya cubierto lo que tú le prestaste, lo vas a dejar libre a sus hijos, la posesión que tomaste de ellos, pero no los vas a vender como esclavos. Lo que Dios le estaba diciendo, vas a ayudar a tu hermano, lo vas a ayudar, pero no lo vas a vender. Y los norteños hicieron todo lo contrario, no los ayudaron y sí los vendieron. Y sí los vendieron de una manera cruel, no de una manera justa, un precio denigrante los estaban dando. Esto que acabamos de leer, hermano, es parte de la ley que ellos desobedecieron en primera instancia, pero también es parte de una conducta inhumana que no les importó. ¿Quién de nosotros podría tener una limpia conciencia de acabo de ir a vender a un jovencito de 13 años porque no me pagaba? Y yo vine aquí a la iglesia a adorar al Señor. Entonces no les importó la ley, la desobedecieron. Cuestiones humanas tampoco les importaron, pero tampoco también menospreciaron la parte amorosa, ¿sí? Y usted ve que alguien la está pasando difícil y puede ayudarle. Ese es un amor que Dios siembra en nuestros corazones. Dice, bueno, a mí me sobra, yo te doy. A mí me alcanza, yo te comparto, ¿sí? Pero ellos no estaban valorando ninguna de estas áreas. ¿Cuánto me das por él? Estaban preguntando. Sabe cocinar, sabe lavar, sabe planchar, sabe limpiar. No habla, está fuerte. El hijo viene incluido. A eso se estaban vendiendo. Primera parte solamente del versículo 6. Ustedes vendieron al justo. Y yo hablo en esta noche principalmente a nosotros los jóvenes y a los que somos padres de niños, que también somos jóvenes, porque pues hay quienes son padres y ya son sus hijos más grandes. Porque es justo y correcto que nosotros aprendamos y enseñemos esto. Cuidado con el bullying en las escuelas. Yo sé que ahorita pues, llevamos ya casi 2 años sin poder asistir a clases presenciales, pero pues no aplica nada más en la escuela, ahí es donde más se desarrolla, pero tenemos otro tipo de convivencias. Cuidado con el bullying, hermano, cuidado con burlarse, reírse, traerse de encargo aquella persona que es introvertida.
Aquella persona que es callada, porque todos en la escuela identificamos a alguien, ¿no? Hay lugares donde yo llego y soy el que más hablo, el que me gusta el relajo, me siento hasta atrás, ¿no? Y el callado, el que le cuesta socializar, hacer amigos, se sienta hasta adelante. Y a ese identificamos y sobre él vamos y lo atacamos y lo molestamos, ¿sí? Aquel que no se mete con nadie, con esas maldades que hacemos a veces para ser aceptados en una bolita, ¿verdad? Identificamos a esa persona y ahí estamos, y ahí estamos, y ahí estamos. En la figura que yo le estoy enseñando, ese podría ser el justo que nosotros vamos y estamos tratando de vender como esclavo cuando Dios dice que no habría que meterse con ellos, ¿sí? Cuidado con eso, porque podemos generarle a alguien secuelas emocionales. Y en ese trato, mis queridos hermanos, de estos tratos que nosotros le demos a las personas, también Dios nos dará o una recompensa o un castigo, para que no pase desapercibido de, ay, pues es cotorreo, ay, no pasa nada. Los samaritanos, lo primero que hicieron, que Dios les estaba confrontando, fue aprovecharse del justo sin causa alguna. Era malo aprovecharse del justo aun tuvieran causas, eso era malo también, pero todavía peor, aprovecharse de esa persona sin tener una sola razón. Y vea lo siguiente que les dice, ahí mismo, leamos nuevamente versículo 6, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no voy a revocar su castigo, porque primero ustedes vendieron por dinero al justo, y lo siguiente que les dice es, y al pobre por un par de zapatos. Dios siempre ha protegido al pobre, y en este caso, esta parte bíblica de al pobre hace referencia al endeudado. Al endeudado. Usted no conocerá que un rico está endeudado, porque su fortuna estaría sobre las nubes. Todo endeudado es pobre. Se refiere también a esta parte, a ese ser humano que le debía a su hermano y que era tratado como una escoria. Por el simple hecho de deberle algo a alguien, ya era tratado como tal. Y a este vendían por un par de zapatos. Lo de par de zapatos es retórico, porque quiere decir que por un precio insignificante desvalorizaban a la persona. Traigo nada más 3 taparroscas y un chicle masticado. Dámelo, ya llévatelo. Ya llévatelo. No me va a poder pagar. ¿Sí? A eso se refieren. Y ojo, porque aquí en México hay que tener cuidado de cómo estamos tratando a las caravanas migrantes. Porque vienen personas de Centroamérica. Y a veces nosotros nos expresamos mal de ellos, que vienen a hacer aquí, que nada más le quitan el tiempo a uno, que le quieren robar el empleo a los propios mexicanos, que ni para otro alcance, y empezamos a ningunearlos. No todos tenemos las mismas posibilidades económicas, mis queridos hermanos. Simplemente aquí, hay quienes tienen un poco más que otros. Entonces en el mundo allá afuera, exactamente lo mismo, más marcado aún de hecho, quienes tienen más. Y eso generaba, el que no haya las mismas posibilidades económicas, genera que se tenga que recurrir a pedir prestado al vecino. Aquel hebreo que no tenía para darle comer a sus hijos, tenía 3 con hambre, la última opción era irle a tocar al vecino y venderse. Préstame otra vez, pero es que ya me debes mucho, te prometo que te lo voy a pagar. Mira, vamos a hacer una cosa. Te voy a prestar, le llevas a tus hijos, pero tú ahora me perteneces y yo te voy a vender a un moabita que está buscando a alguien como tú. Eso hacían. Así que esto mismo que el Señor les está diciendo, Cristo también lo predicó en Mateo capítulo 18. Vaya conmigo. Dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle, y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que le pagaran la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, por favor, ten piedad, ten paciencia conmigo, y yo te prometo que te lo voy a pagar hasta el último centavo, y si quieres con intereses. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, el que había sido perdonado, halló a uno de sus consiervos que le debía nada más 100 denarios.
y haciendo por él, le ahogaba, le ahorcaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, por favor, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda yo te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Esto para nosotros, no es, esta parábola que acabamos de leer, hermano, no es muy aplicable de forma literal por las cantidades que maneja, hablando de dinero. Porque dice 10,000 talentos de plata que le debía el primero. ¿Sabe usted cuánto es 10,000 talentos de plata? 1,000 millones de días de salario mínimo. Por eso le digo a usted que eso no es aplicable literal a nosotros. ¿Quién podría, ni siquiera, cuánto está el salario mínimo? 120 y tantos, no sé cuántos serían 1,000 millones de salarios mínimos, no lo sé, ¿sí? Pero ¿por qué el Señor ocupa esa cifra? Esa cifra en aquella época que Cristo estaba viviendo, que caminó entre nosotros, era la cifra más grande que se conocía en ese momento. El 10,000 para los griegos era el número más alto. Por eso el maestro lo ocupa, haciendo referencia a que la deuda del primer siervo era impagable. La segunda cantidad que menciona, los 100 denarios, eso sí es más adaptable a nosotros porque 100 denarios son como 30 días de salario mínimo, y eso sí lo podríamos nosotros tener más a la mano, ¿sí? Pero le digo, es difícil, hablando de dinero, que nosotros debamos o que nos deban esas cantidades. Pero sí que nos encontramos muy a menudo el hecho de perdonar al ofensor. Porque aquí el deudor y el que nos ofende representan lo mismo. La deuda que tenían los consiervos, la deuda que tenía el pueblo de Israel con alguno de sus hermanos, es lo mismo como cuando alguien nos ofende a nosotros. Es exactamente lo mismo, mi querido hermano. Muy a menudo nosotros tenemos que enfrentarnos a la cuestión de perdonar a un ofensor. Muy a menudo. Porque cualquier cosa que nos hagan ellos a nosotros, representa la mínima parte de lo que nosotros le hacemos a Cristo. Lo que nosotros le hemos hecho a Cristo son los 10,000 talentos. Y lo que las personas nos hacen a nosotros representan los 100 denarios. Y si Cristo a nosotros nos dice todo el tiempo que nosotros venimos aquí, está bien, tengo compasión de ti, ve a tu casa. ¿Por qué nosotros no podríamos hacerle lo mismo a alguien que nos ha ofendido? ¿Por qué el pueblo de Israel no podía hacer lo mismo con sus hermanos? De decir, veo que tu deuda no me la puedes pagar, olvídate de eso y échale ganas. Porque si fuera alguien que dijera, es que sí me puedes pagar porque ahí tienes el dinero amontonado, nada más que no quieres, esa es otra cuestión. Pero los israelitas estaban viendo que no podían pagar, no podían, ya debían todo. Y aún así que decían, por un precio de zapatos doy a esta familia. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Se va por unos zapatos del 8 a la 1, por unos zapatos del 8 a las 2, vendido, se va. Y el Señor le está diciendo por medio de Amós, ¿qué pasó? Si habíamos quedado que ustedes iban a ayudar al endeudado, que lo iban a ayudar, y cuando llegara el tiempo que ustedes dijeran, ¿sabes qué? Ya no me debes nada, ve a tu casa, sé feliz, abraza a tus hijos. Lo mismo nosotros debemos de hacer, hermano, con cualquier cosa. Porque Cristo a mí me otorgó el perdón, y yo no soy nadie para condenar, ni vender, ni maldecir al deudor y al que me ofendió.
Cristo le está diciendo, el que no quiso perdonar primero, después acabó con los verdugos. Los verdugos representan lo que te atormenta. Cuando tú no perdonas a tu hermano, estás atormentado. No tienes paz. Cuando tú no perdonas a tu hermano, no vives feliz. Y lo que el Señor quiere es que salgas de los verdugos y que recuerdes cualquier cosa que ellos te hicieron a ti, tú me la has hecho a mí al doble y yo sí te perdoné. Perdona a tu hermano. No te importaba eso. Yo quiero que me pagues. Tú no necesitabas el dinero y aún así le estabas exigiendo al pobre infeliz, aquel que te pagara. Debemos de tener cuidado con eso de no perdonar las ofensas, hermano, porque ya vimos anteriormente que Edom fue destruida por rencor. Si tú no perdonas a tu hermano, el rencor va a destruir tu vida. Si tú no perdonas la ofensa, la deuda a tu hermano, las puertas de tu corazón, las murallas de tu corazón van a quedar quemadas. Los samaritanos no perdonaron a sus propios hermanos y llegaron los asirios y dijeron, tienes una deuda. Versículo número 7. Sean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Aquí se manifiesta otro término clave y es insensibilidad. Pisotean en el piso a los desvalidos. Pisotean la cabeza de los desvalidos. Un desvalido, hermano, es alguien que no puede valerse por sí mismo. Alguien que necesita ayuda externa de alguien más. Ya sea, pensemos en un lisiado, en alguien que nació sin una pierna, que la perdió en un accidente, que se la cortaron por una enfermedad. Se tiene que levantar con la ayuda de alguien, se tiene que bañar con la ayuda de alguien. Un adulto mayor que ya no tiene fuerzas en sus piernas, lo mismo, ¿sí? Pensemos en un pobre también, que es un desvalido, que no tiene trabajo, que está sucio, necesita de alguien más. Y a esas personas los estaban humillando. Quizá no era literal que en el piso les estaban bailando un jarabe tapatío en sus cabezas, pero a esas personas las estaban humillando. Completamente indefensos, hermano, los estaban martirizando. Tampoco les daban ni garantías ni posibilidades de salir de esa condición de lo que estaban así. Al pobre, al deudor, siempre se buscaba la forma de que el humilde fuera más perjudicado. Porque dice aquí que torcieron el camino del humilde. Quizá el humilde quería pagar, quería terminar con aquel tormento, pero ellos no lo dejaban. No, me debes tanto, y le aumentaban a la deuda. No me ayudes a esto, no te necesito. Con el fin de que siguieran endeudados, torcían el camino de quien quería salir de esa condición. Esta forma de pensar, hermano, es lo que nosotros conocemos como imperialista y empresarial. Porque siempre se busca la manera de tener endeudada a la gente. La engañan. Tuercen el camino de los humildes, de los pobres. Por eso los bancos, hermano, y los monopolios tendrán muchas cuentas que dar. Porque ¿sabe usted la cantidad de gente que tienen endeudada en sus archivos con números rojos? Y llámale para que acepte este seguro de vida por si ya no está. Y llámale aquí para que te dé sus datos personales y entonces podamos tener control de todo lo que... Tuercen el camino de los humildes. Dios estaba furioso, mi querido hermano, por estas injusticias al pobre, al deudor, al humilde. Airado estaba el Señor con su propio pueblo. Recuerde, es su propio pueblo. Estaba airado, ¿sí?, por portarse injusto con alguien más. Usted y yo conocemos de Cristo, y si somos injustos con alguien más, Dios lo tiene anotado. Dios toma nota de cada cosa. Y así como al pueblo de Israel le dijo, así nos dirá a nosotros: hiciste esto contra tu hermano,
no le perdonaste, lo humillaste, estaba en el piso y lo pisoteaste. Y vea los términos que ocupa el Señor, hermano, porque se lo comunica a Amós y Amós habla por Jehová, ¿sí? No crea que nos lo va a decir de una manera más dulcificada. Algunos de nosotros que hayamos hecho eso nos va a decir lo mismo. Tú pisoteaste la cabeza del desvalido. Cada uno debemos de empezar a hacer conciencia y memoria. Termina el versículo 6 con estas dos. Empieza el número 7 con lo de los desvalidos. Y en esa lista que Dios le estaba dando al pueblo de Israel, Dios hace una ligera pausa en el aspecto social, en lo que tenía que ver con su hermano, con su prójimo directamente. Y ahora se mete un poco a lo moral. Entre paréntesis, si quiere ahí el Señor hace un asterisco. Pero en ese espacio también fallaron en esto. Y era la parte del límite de eso que dice, por 3 pecados y por el cuarto, que habían ya rebasado. No es que habían llegado al límite, es que ya lo habían rebasado. Y este aspecto moral no ayudó para nada, al contrario, impulsó todavía más a que el límite de Dios se terminara. Dice que el hijo y el padre se metían sexualmente con la misma mujer. Versículo 7, segunda parte, después del punto y coma, dice: y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. El hijo y el padre sexualmente se llegaban a la misma persona, a la misma mujer. Y aquí puede haber dos cuestiones. Aquí lo podemos entender de dos maneras, porque no lo aclara el Señor. Número 1, puede que no se trate de la esposa de alguno. Y si no es la esposa ni del hijo ni del padre, ¿qué viene siendo? Una prostituta. Y el Señor está diciendo: ustedes se metieron con una prostituta. El papá y el hijo compartían la misma prostituta. Y aunque solamente fuera uno el que se metía con ella, eso tampoco está bien. Pero está peor todavía que el hijo y el padre fueran con la misma prostituta. Esto profana mi santo nombre. Y aspecto número 2 que también puede ser: puede que sea o la esposa del papá o la esposa del hijo, pero es que se estaban llegando a la misma mujer y estaban también violando la ley de Jehová. O fuera una prostituta, o fuera la esposa de alguna de Dios, eso es un hecho aberrante. Vaya usted conmigo a Levítico capítulo 20. Dice así: cualquiera que yaciere, que se metiere con la mujer de su padre, aquí le está hablando a los hijos, cualquiera que se metiere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Y ambos, habla del padre y del hijo, han de ser muertos. Su sangre será sobre ellos. Aquí habla de la mujer del papá, ¿sí? Y dice el 12: ahora bien, si alguno duerme con la esposa del hijo, le habla a los suegros aquí, si a alguno se le ocurre dormir, meterse con la esposa de su hijo, ambos han de morir, porque me cometieron grave ¿qué? Perversión. No, dígalo fuerte sin miedo. Perversión. Su sangre será sobre ellos. Ahora no es una cuestión de que perjudicaste al justo de tu hermano, que le hiciste algo. Ahora aquí es una cuestión de que se estaban metiendo con la misma mujer, y el Señor le dijo: y eso a mí ha manchado mi nombre. Y yo le digo esto a usted en esta noche: las permisiones morales, hermano, en un país determinan si va a ser bendición o va a haber juicio. Las permisiones morales. Si alguien dice: no vamos a aceptar matrimonios igualitarios, eso traerá bendición a la nación. Pero si alguien dice: no solamente vamos a aceptar que se casen, sino que pueden adoptar, eso va a traer juicio a la nación. Entonces cada país dará cuentas de qué cuestiones morales aceptaron, y el Señor les va a pagar su justo castigo, sobre todo a aquellas personas de quien depende tomar la decisión o no. Porque si fuera por nosotros, para nada aceptaríamos ese tipo de cosas. Pero hay una persona que diga: sí, va, que corra la ley.
hay 200 personas donde 150 votan que sí y 50 que no, a esas 150 que votaron que sí, Dios les tiene preparado y reservado un juicio. Toda permisión moral en tu vida, en tu corazón, en tu mente, va a traer una bendición o va a traer un juicio. Lo mismo para las naciones, mi querido hermano. Este era un ejemplo que el Señor les estaba diciendo. No puedo creer, no puede ser que el papá y el hijo compartan la misma mujer. Y hoy día, por más mente abierta que haya en el mundo, yo le aseguro que si usted hace una encuesta allá afuera con personas no creyentes, la mayoría va a decir, es que esto me parece a mí. ¿Cómo es posible que me voy a meter con mi mamá o con la pareja de mi papá? ¿O cómo es posible que me voy a meter con la esposa de mi hijo? Algo así estaban haciendo estos. Esos mismos ojos así que usted tiene ahorita, Dios lo estaba haciendo así de, ¿cómo es posible? ¿En qué momento se olvidaron de la ley? Se los dije claramente. Fue la primera cosa cuando ustedes estaban en el desierto, darles la ley para que empezaran a ser justos. Lo mismo que usted y yo. Hemos pasado desiertos, 40 años caminando, pero Dios nos habló claro desde el principio para que esas bases nos estuviesen renovando en todo momento y nosotros cada vez fuésemos más justos como Cristo. Versículo número 8, regrese a Amós, y el versículo 8 les dice: sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Retoma lo social y les da un tiro de gracia doble, porque aquí son dos cosas sociales que el Señor le está diciendo. Primero les dice, ustedes le piden algo a cambio a sus hermanos, cosa que estaba prohibida también en la ley. Ya no vamos a ir para allá para que no nos tardemos más, pero estaba prohibido que tú pidieras como garantía algo de lo que te debía tu hermano. Y a una manera de burlarse, aquellos a los que se le debía, se acostaban sobre la ropa diciendo, es que este me debe. Oye, como que esa chamarra le pertenece a Juanito. Sí, es que me debe. Y no solamente eso, sino dice que se acostaban con esa prenda en cualquier altar, en cualquier lugar de los dioses, de los amorreos, de los moabitas, de los edomitas, iban y presumían que su hermano les debía. Este es el primer tiro de gracia que les da. Y el segundo, viene la segunda parte del 8, que dice, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Es decir, están cobrando multas exageradas. El vino de los multados. Están cobrando multas exageradas, incoherentes y hasta inventadas con tal de obtener dinero, y con ese dinero hacen cosas desagradables. Esta parte yo creo que se la dirige directamente a los que estaban en el sector gubernamental, los que controlaban la justicia y la policía, porque les dice, ustedes multan a la gente por X o Y razón, les piden cierta cantidad y ustedes ocupan ese dinero para irse a emborrachar. Lo ocupan para irse a emborrachar en lugares paganos, que todavía es peor. El vino lo llevan, ¿sabes qué? Vamos a la casa de Dagón porque se me antojó una bien fría. Y eso que le acabo de decir, no estoy describiendo a la policía del Estado de México, créanme. Pero ese sector, el sector de la policía, hermano, tiene fama de que su cultura es pedir mordidas. Se inventan leyes de no sé dónde, comienzan a implementar una injusticia con el infraccionado, le quieren sacar más, las famosas mordidas. Te pasaste un alto, no traes cinturón, pues mira, ¿cuánto traes? No, pues traigo 200. Uy, joven, no, simplemente de la multa son 1,500. A ver, chécame la placa de este, ya van y te sacan seguro un aparato donde llevas todas tus infracciones. Son como 7,000 pesos, joven, de aquí para que usted lo saque re bien. Mira, pues échale ganitas y si me das 500 a mí y a mi pareja, somos dos. No, pues es que nada más traigo 150. Vele llamando por favor a tal, no, con tal de tenerte miedo, ya hasta que empieza a sacar todo. Y con ese dinero que le sacan a la gente, pues no crea que es para irse a comprar un nuevo libro.
No crea usted que es para, bueno, vi a un pobre vagabundo que no ha desayunado, le voy a comprar una torta y un tamal. Se lo quedan, se embriagan, seguido, tiro por viaje, sale la policía en los periódicos amarillistas haciendo desfiguros, grabados, borrachos, panzones, gordos, feos. Y eso es lo que les está diciendo el Señor. Ustedes cobran multas excesivas y con esa multa ustedes van y beben y se embriagan en la casa de los dioses. Por esto que hemos visto, hermano, toda esta semana, abarcamos ya 2 capítulos de Amós. Por esto que hemos dicho, enseñado, y mucho más, es que Dios está condenando a las naciones. Por esto y mucho más es que Dios está condenando a su pueblo. Porque es algo de todos los días. La injusticia social usted la puede ver todos los días. Todos los días. Usted puede ser objeto de eso. Si actualizamos el listado de las naciones, ya no va a aparecer que Dios dice, y Tiró, y Siria, y Damasco. Ya no, pero vamos a actualizarlo, mi querido hermano. Porque hoy podría bien fácil aparecer países como Estados Unidos, si esta lista estuviera actualizada. Países como Estados Unidos, países como Rusia, países como China, países como Japón, países como Gran Bretaña. Estaría la lista actualizada. Pero también esto, hermano, es un llamado a nosotros mismos, el cuidar cómo estamos tratando a los demás. Porque a las naciones que nosotros vimos ahorita, las naciones extranjeras, Dios las está confrontando por dañar al desprotegido, pero a su pueblo los está confrontando por serle infiel a su ley. No es lo mismo. No es lo mismo. A las otras naciones le está diciendo, tú fuiste injusto con esta persona, y a su pueblo le está diciendo, fallaste a mi ley. Es un llamado a nosotros cuidar cómo tratamos a los demás y si estamos cumpliendo la ley de Cristo. Lo más triste que nos puede pasar, hermano, es que Dios nos trate como al resto. Porque a Israel, a Judá, los trató como a las naciones restantes. Les dijo que sus puertas iban a ser consumidas por el fuego. Lo mismo que le dijo a los vecinos. Lo más triste es que Dios te trate como al resto, cuando tú y yo sabemos que para Dios somos especiales. Cuando sabemos que Él nos compró y nos adoptó y nos hizo parte de su familia. Pero llévate esto esta noche. Un comportamiento común produce un trato común de parte de Dios. Si tú te comportas comúnmente como los de allá afuera, recibiremos un trato común de parte de Dios como le hace a los de allá afuera. Deja ahí tu Biblia, mi querido hermano. Ponte de pie en esta noche. De sometimiento por otros países, pero también nosotros hemos sido crueles con otros países. Llegaron aquí los españoles y nos hicieron de todo. Los gringos nos traen de su chacha. Pero nosotros también dañamos a otros países a los cuales nosotros creemos ser superiores a ellos. Hay que pedir perdón al Señor por nuestra nación, por eso. Porque a Dios no le está agradando ese comportamiento. Y yo sé que no depende de nosotros. Usted dirá, es que si yo tengo la intención, pero depende de otras personas, pero es nuestra labor orar por nuestro país. Y también tenemos que pedir perdón en esta noche, hermano, por alguna injusticia que el Espíritu Santo haya redargüido tu corazón, que hiciste hace tiempo. No sé si fue hoy, no sé si fue ayer, no sé si fue hace un par de años. Si tienes que irle a pedir perdón a alguien, velo a hacer, no nada más de aquí, sino de afuera. Pero hay que pedirle al Señor perdón porque hemos cometido injusticia y si hemos tratado mal a la gente, si nos hemos burlado de ellos, si los hemos lastimado, si hemos causado que esta persona quede con secuelas en su alma. Eso debemos de pedirle perdón al Señor, porque Él nos enseña a velar, a amar y a proteger también a nuestro hermano. Así que ahí acompáñeme, cierre sus ojos.